Buenos días. Eh, Hoy voy a empezar con una pregunta que dejaron en YouTube en la sesión 12. Estábamos hablando de la ley de la no retaliación en esa sesión. La pregunta que me hacen, Héctor Ramos dice, ¿cómo puedes acomodar esto que dices respecto a los que asaltan, roban, matan y descuartizan personas y la aplicación de la acción policíaca y judicial? Bueno, tenemos que recordar que estábamos en esta ley de la no retaliación en el contexto de que se está refiriendo a Israel como nación y cuyo gobierno era Estado e Iglesia juntos, era un Estado teocéntrico. Para ellos es dada esta ley. Eso es lo primero. No debemos olvidar que los 10 mandamientos siguen vigentes para nosotros y para ellos estaban vigentes en ese momento, y los 10 mandamientos son muy claros cuando dicen no matarás. Eso también implicaba que pues cualquiera que cometía un asesinato, violaba la ley, pues era culpable ante la ley y tenía que sufrir un castigo. En aquella ocasión también les hablaba de las ciudades de refugio, que era donde llegaban el transgresor de la ley a refugiarse. Ahí no podía nadie tocarlos. Recordemos que estas ciudades estaban habitadas por los levitas y ahí estaban protegidos hasta que eran llevados a juicio ante el juez, y entonces era emitida la sentencia, ya fuera que hubiera sido un accidente o que fuera intencional como tal un homicidio. En nuestros días lo diríamos con todas las agravantes de la ley, y esa persona tenía que pagar. Y lo mismo es en nuestro caso. Cualquiera que transgreda la ley tiene que ser llevado ante el juez y que la sentencia sea aplicada sobre él. El asunto de la ley de la no retaliación es que los fariseos tendían a aplicar la ley a su propia mano. Y Jesús les está enseñando a sus discípulos, a los ciudadanos verdaderos del reino, que ellos no deben aplicar la ley por su propia mano. Para eso está el juez, para eso está el alguacil. Y si leemos a Pablo, dice que para eso tiene la espada el alguacil, para hacer que la ley se cumpla. No voy a entrar en estos detalles, pero debemos pensar también que por algo el juez tenía, el alguacil, perdón, tenía la espada, y era para aplicar el castigo. Entonces, ¿qué pienso? Pues que cualquiera que transgreda la ley tiene que ser denunciado, y si nosotros lo sabemos, tenemos la obligación moral y ética y cívica de denunciar, y también que esa persona tiene que ser juzgada. Ahora, ¿cómo podemos aplicarlo a los ciudadanos del reino? Pues que el ciudadano del reino de todas formas tiene que ver con misericordia a esa gente. ¿Con misericordia bajo qué sentido? Pues que está, o sea, imagínense si alguien que descuartiza, ¿qué clase de persona es? El pecado está totalmente enseñoreado de esa persona. Satanás está totalmente enseñoreado sobre esa persona. Entonces nosotros debemos verlo con compasión de que es un esclavo de Satanás. Bien, y no se contradice lo que estoy diciendo. Por un lado, tenemos la obligación cívica de denunciar o de hacer que se cumpla la ley en el caso de los jueces o lo que sea, y por el otro lado, como ciudadanos del reino, tenemos también la obligación de por lo menos orar por esas personas. El Señor Jesús decía, una y otra vez dijo, que a los que están en la cárcel también se debe ver por ellos. Y si lo pensamos correctamente, ¿qué clase de gente está en la cárcel? Excluyendo el hecho de que en nuestro país y en muchos países hay presos políticos y presos de conciencia, etcétera, etcétera. Pero los verdaderos culpables debemos verlos así, con la mirada de Dios. Son pecadores y necesitan la gracia. Y en nosotros no está
extender el juicio y decir, ¿se van a condenar o van a ser salvos? Nuestra obligación es, si podemos, predicarles el Evangelio, y si no, simplemente orar por esa gente para que la bondad común sea extendida plenamente hacia ellos y que Dios no los deje pecar tanto como quisieran. Esa es la aplicación, de esa manera debemos verlo. Yo no sé si yo dejé lagunas en esta plática, según yo no, porque me pareció muy importante, pero bueno, espero haberle contestado a Héctor Ramos. Y entonces sí, ya contestado esto, vamos a entrar a nuestra lección. Voy a compartir pantalla. Permítanme un segundo. Ahí está. Ok. Y vamos a entrar a nuestra lección. Nuestra lección se llama Una nueva justicia. Seguimos en este apartado de la nueva justicia, de una justicia mayor que la de los fariseos. Y el subtema son nuevas normas de justicia. Acompáñenme por favor a leer Mateo 7, del 1 al 12, perdón. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hasta aquí abarca nuestra lección del día de hoy. Es una lección fuerte, es una lección que nos va a dejar mucho que pensar y que tenemos que, como siempre, estar con nuestra mente sometida a la palabra de Dios y hacer a un lado todas las torceduras que, de enseñanza o de pensamiento que tenemos respecto a este pasaje bíblico, porque ciertamente son muchas, porque se entiende mal siempre. Y es sorprendente la lógica y la secuencia que el Señor Jesús le va dando y que nosotros no somos capaces de percibir. Pero vamos al lío. La introducción en la lección del libro nos dice que la justicia verdadera es más que un concepto abstracto. Es una justicia que se predica, y más todavía, o sea, que se predica, perdón, que se aplica, que se vive. Y más allá es que esta justicia se puede medir. O sea que esta justicia tiene normas y pautas. Y de acuerdo a estas normas y pautas es que la medimos. Así que esto la hace nada abstracta, la hace completamente práctica. De esto se trata esta última parte de esta sección del Sermón del Monte, que expone la nueva justicia, o sea, la justicia del reino. ¿De qué? Otra vez vuelvo a repetir, de que la justicia no es abstracta, que se puede medir porque tiene normas y tiene pautas, y también se debe practicar. Eso es lo que el Señor Jesús nos está enseñando. ¿Cómo el ciudadano del reino va a practicar
esta justicia verdadera. Y justamente en esta parte del 7, 1 al 12, vamos a encontrar las normas y las pautas, cómo vamos a medir la justicia verdadera. Y ya toda esta segunda parte del Sermón del Monte hemos visto que se trata de una justicia mayor que la de los fariseos y no nos hemos salido del tema. Todo lo que hemos visto va de acuerdo a tener una justicia mayor que la de los fariseos. Y entramos al tema. En los versículos 1 al 12 nos dice que anteriormente Jesús estableció un fuerte contraste entre la verdadera justicia y la justicia de los fariseos. Y aquí me gustaría hacer un breve recuento y repaso de lo que ya hemos visto hasta ahorita, desde el principio. Primero vimos la descripción del carácter del ciudadano del reino, del cristiano, las bienaventuranzas. Junto con ellas vimos el efecto de lo que le trae al cristiano ser bienaventurado, pues es perseguido y vituperado. Después de esto lo vemos en su función de bienaventurado, y si es bienaventurado, entonces se comporta como sal y luz del mundo. Luego vemos unas instrucciones específicas respecto a su vida en el mundo. La relación del cristiano con la ley. Y aquí era donde entramos a esta ley de la no retaliación, de no vengarse por su propia mano. Y vimos muchos más aspectos. Todo esto lo está contrastando Jesús con la enseñanza de los fariseos y los escribas. Y todo el tiempo les está diciendo, oísteis que os fue dicho, pero yo os digo, yo les estoy enseñando correctamente el sentido de la ley. Y después de esto, hecho esto, el Señor contempla al hombre en su intimidad con el Padre. Tiene que recordarle al hombre que siempre el Padre lo está cuidando y está bajo su mirada. En esto veíamos que era la ofrenda, el ayuno y la limosna. Y bajo estos tres aspectos que decíamos que se pueden resumir en ellos la piedad, el Señor Jesús nos está recordando que siempre que estamos practicando la piedad estamos bajo el cuidado y la mirada del Padre. Después muestra el peligro del impacto de la vida de este mundo sobre nosotros, el peligro de la mundanalidad. ¿Cuál es este peligro de la mundanalidad? Pues vivir preocupados por las cosas materiales. En dos aspectos, vivir preocupados porque se quiere más o vivir preocupados porque no se tiene y entonces, ¿qué vamos a hacer para comer? Y en este sentido, bajo estos dos aspectos, veíamos que se vive la mundanalidad. Y la sección final insiste de nuevo en la importancia absoluta de recordar que estamos bajo el camino, bajo la mirada del Padre. En particular se refiere a nuestra relación con otras personas. Esta última parte se va a referir a las relaciones interpersonales, pero lo importante sigue siendo caer en la cuenta de que nuestra relación con Dios es el punto fundamental. Por eso les decía, nos vamos a sorprender de todas las enseñanzas chuecas que traemos en la cabeza, porque vamos a ver que todo esto que nos dice de no juzgar, nos va a dar el porqué de no juzgar y también nos va a decir que en este no juzgar lo más importante es la relación que tenemos con Dios. Esto es lo fundamental. Y de acuerdo a la relación que tengamos con Dios es que nos vamos a dar cuenta en qué sentido sí podemos juzgar y en qué sentido no debemos juzgar. Sigo con la lección. Dice que todavía queda la exigencia de que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos y de los escribas. Eso no se ha perdido de vista y Jesús no lo ha dejado de lado. Todavía estamos bajo este tema de que nuestra justicia tiene que ser correcta,
tiene que ser santa. Los que juzgan serán juzgados por la misma norma. Por eso no debemos juzgar, porque vamos a ser juzgados por la misma norma. Y lo peor del caso es que al juzgar, nosotros vamos a poner la norma para que nosotros mismos seamos juzgados, para que otro nos juzgue. Dice el maestro en el comentario que el mejor comentario sobre este texto lo hace Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 2:1. Dice Pablo, reflejando la enseñanza de Jesús, que cualquiera que juzgue por el mero hecho de juzgar es inexcusable. Un ejemplo bíblico de este principio se encuentra en 2 de Samuel, y aquí encontramos a David. Y Natán viene a verlo y le cuenta la historia de un hombre pobre que tenía una sola ovejita y un hombre rico que tenía un rebaño grande de ovejas. Y que cuando vienen a visitarlo, el hombre rico prefiere robarle al hombre pobre su única ovejita, y eso es lo que ofrece a su visita. Y el rey David, pues como buen rey justo, externa su juicio y le dice el profeta Natán, tú eres aquel hombre. Y aquí vemos el asunto de por qué no juzgar. Vamos a ver qué es juzgar, porque cuidado, aquí también caemos en muchos errores bajo el no juzgar. Y también no podemos olvidar que el rey David se encendió en ira, así nos lo dice Samuel, y dijo que pague 4 veces, perdón. Entonces, él solito puso su sentencia. Como rey justo, como rey bueno, puso la norma para él mismo ser juzgado y pagó las 4 veces que él solito puso la norma. Sin embargo, no se puede leer la Biblia sin llegar a la conclusión de que lo que realmente distingue al pueblo cristiano de los demás... no, esa no es. Discúlpenme, me confundí de hoja. Es acá. ¿Qué quiere decir Jesús realmente cuando afirma no juzguéis? Porque aquí tenemos todos mucho conflicto. Si ya estamos viendo lo terrible de lo que es externar un juicio, entonces, ¿realmente qué quiere decir? El simple mirar el significado de la palabra juzgar no nos puede satisfacer y tiene muchos significados diferentes. Ese es uno. La amplitud de las acepciones y significados que tiene el juzgar. Sin embargo, vivimos en una época en la que las definiciones poco valen. Una época a la que no le gusta pensar y que odia la teología, la doctrina y el dogma. Es una época en la que la gente, en cuanto escucha dogma, está cerrado. ¿Por qué? Porque ¿cómo? Me van a imponer algo, ¿no? Y la verdad es que el cristiano verdadero sí sabe bien lo que creemos los cristianos, entonces se va a dar cuenta que el dogma ha sido puesto en la palabra de Dios y que un conjunto de hombres capacitados totalmente pusieron las bases, por ejemplo, para hablar de la Trinidad. Eso es un dogma y también lo tenemos como doctrina y como una doctrina esencial. Sin embargo, vivimos en una época en la que a la gente no le gusta pensar y que la gente empieza a descreer, a devaluar el trabajo de estos concilios que llevaban años, que implicaba reunirse mucha gente para ponerse de acuerdo en cuanto a qué era lo que creemos verdaderamente como reformados, y se les sigue ocurriendo demeritar el trabajo de tanta gente por tantos años, y que hasta hoy siguen vigentes. Que nos cuesta trabajo entenderlo, eso es por nuestra torcedura de mente y por el pecado. Pero eso no quiere decir que nuestros credos y confesiones estén equivocados. Que tenemos ahora que
reenfocar porque hay ciertas circunstancias nuevas que en aquel momento no se daban, es diferente a que estén mal. Pero a nuestra época no le gusta pensar. Es una época a la que no le gustan los hombres fuertes, porque causan trastornos. No le gusta aquel hombre que sabe lo que cree y realmente lo cree. Lo descarta como persona difícil con la que le es imposible entenderse. Ha habido épocas en la historia en que se alababa a los hombres que sostenían sus principios a toda costa, pero hoy no es el caso. Hoy se glorifica al hombre que se puede describir como de centro, o sea, aquel que no está ni en un extremo ni en el otro. Aquel hombre agradable, aquel que no crea dificultades ni problemas debido a sus puntos de vista. Aquel hombre que dice, sí, esto, sí, sí, no voy a tener problemas con nadie porque me gusta llevarme la fiesta en paz con todos. La gente clamaba por tranquilidad y aún clama por tranquilidad. ¿Y esto a qué nos ha llevado? A que de una forma natural e inevitable evadimos los problemas. Con el tiempo, la idea dominante llegó a ser conseguir la paz a cualquier precio. Ese precio implicaba no defender la verdad, incluso a costa de humillaciones y traiciones de otros. O sea, no importa que me humillen, no importa que me traicionen, como yo quiero la paz y la tranquilidad, pues que el mundo ruede. En una época como esta, muchos dicen que no juzguéis significa que el cristiano verdadero nunca debe expresar opiniones acerca de los demás. Porque estamos en una época en la que la gente de centro nos gusta, la gente tibia. Fácil, eso es una gente de centro, una gente tibia. Y entonces debemos ser blandos, debemos ser indulgentes, debemos ser tolerantes. Esta palabra tolerancia, bueno, las iglesias la gritan y la proclaman. Y permitir prácticamente todo en pro de la paz, de la tranquilidad y sobre todo de la unidad. Y dicen, lo que se necesita hoy en día es unidad y comunión. Todos debemos ser uno. Aquí hay una idea bastante peligrosa que se está moviendo y se está permeando en las iglesias. Todos debemos ser uno es el principio del liberalismo y también de una corriente teológica que está entrando que se llama unismo. Todo mundo de acuerdo con todo, no importa, todo mundo estamos de acuerdo y entonces somos gente de centro, gente tolerante, gente indulgente, gente que no es capaz de emitir un juicio porque sus doctrinas básicas no las conocen. ¿Cómo hay que interpretar esto? No puedo por ejemplo, cuando nos habla de guardarnos de los falsos profetas, pero si no puedo juzgar, entonces ¿cómo voy a interpretar esto? Si no puedo guardarme de los profetas falsos, porque no pienso y tengo miedo a juzgar y porque no evalúo su enseñanza. Entonces también ahí estoy transgrediendo un mandato. Guárdense de los falsos maestros. Pero como no sé, como soy de centro, como soy indulgente, como soy tolerante, entonces ¿cómo me voy a guardar de ellos? Porque aparte de todo, la doctrina no la sé. Bueno, nuestro Señor también dice, por sus frutos los conoceréis. Pero si no tengo ninguna norma ni empleo el discernimiento, ¿cómo puedo poner a prueba el fruto y distinguir entre el fruto verdadero y el falso? ¿Por qué? Porque tengo que ser blando, porque no importa que me humillen, lo importante es que me acepten. Sin embargo, el Señor nos está orillando a la discriminación, y es una discriminación sana, porque no estamos discriminando por tonterías, por color de piel, por cultura, por nacionalidad, no se está discriminando por nada de eso, se está discriminando por doctrina, por ideas, y allá voy a ir. Y aquí me voy a extender bastante porque es importante que sepamos lo que es verdaderamente juzgar.
la iglesia ha sufrido bastante, porque en este ser tolerante, en este ser apapachador, en este ser indulgente, pues entonces tampoco la iglesia está aplicando disciplina. Y por ahí leía, cuando hemos oído últimamente que una persona haya sido excomulgada. Pues no, ¿por qué? Porque hay que ser tolerante, porque hay que aceptar a todo el mundo, porque tenemos que poner carita de piadosos bajo cualquier circunstancia. ¿Cuándo oyeron por última vez que se ha negado a alguien la participación de la Santa Cena? Bueno, pues no, ¿por qué? Porque en las iglesias no se está practicando la disciplina. La disciplina era para los padres de la iglesia antes de la Reforma, y ojo, porque estoy hablando antes de la Reforma. Era señal distintiva de la iglesia, y cuando estudiamos doctrina, estudiamos que una de las marcas de la iglesia es la disciplina. ¿Por qué se habría de excomulgar a alguien o se le habría de negar la participación de la Santa Cena? Porque está violando las doctrinas esenciales del cristianismo, porque no está viviendo una vida verdaderamente cristiana. Pero como estoy bajo este precepto de no vas a juzgar, entonces pues me voy a quedar calladito y no importa lo que hagan. Y entonces, para los padres era tan distintiva la disciplina como la palabra, la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos. Al hombre que cause divisiones, nos dice el apóstol Pablo, le escribe a Tito, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Cómo se sabe si el hombre causa divisiones o es hereje? Si uno no tiene la idea o no tiene idea de qué, con tal de que se le llame cristiano, debe ser cristiano. No importa que cause divisiones, no importa que diga herejías, pues con tal de que él diga que es cristiano, pues debe serlo. Y no hay que preocuparse por lo que crea. Esto se oye en todas las iglesias de hoy en día. Y fíjense que este material está escrito después de la Segunda Guerra Mundial. Pero vemos cómo esto se viene agudizando cada vez más. Luego pasemos a las cartas del apóstol Juan. Y el apóstol del amor, el apóstol Juan nos dice en la primera carta, o nos da instrucciones más bien respecto a los falsos maestros y a los anticristos, a los que se debe evitar y rechazar. No solo evitar, se les debe rechazar. ¿Quiénes son los anticristos? Pues cualquiera que diga que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Pero si yo no conozco esto, entonces, ¿qué voy a hacer? La Biblia, sin embargo, no nos dice que no hemos de evaluar basados en juicios, pero está Jesús muy preocupado por el asunto de la condenación. Al tratar de evitar esta tendencia de condenar, algunas personas han llegado al otro extremo. La vida cristiana no es tan fácil. Entonces, Jesús está realmente preocupado por la condenación, por el juicio final que tendemos a emitir. No es el juicio de crítica o de evaluación o de saber mis doctrinas esenciales y entonces en base a ellas juzgar la doctrina de un falso maestro. No está hablando de esto, está hablando de un juicio condenatorio. Y a todos nos encanta emitir juicios condenatorios. Al tratar de evitar esta tendencia al condenar a algunas personas, entonces se han vuelto de centro, claro, tolerantes, pero también irresponsables, porque dicen, no, bueno, como no voy a emitir un juicio total o condenatorio, entonces mejor me voy a quedar calladito, por miedo a que me digan criticón, por miedo a que me digan que soy un juzgón, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya vimos que el cristiano debe juzgar las ideas, no a la persona, las ideas erradas de la persona, el mal proceder de la persona, ¿de acuerdo a qué? Pues a las normas de la justicia que en este Sermón del Monte nos están quedando cada vez más claras, o por lo menos eso supongo yo.
No nos dice que no hemos de evaluar. Entonces, la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es siempre una vida de equilibrio. Por tanto, si bien decimos que no significa negarse a ejercitar el discernimiento o el juicio, debemos apresurarnos también a decir que nos pone sobre aviso en contra del terrible peligro de condenar, de pronunciar juicios en un sentido definitivo. Y nos dice, eso no pueden hacerlo. Juzgar todo el tiempo lo hacemos, pero un juicio definitivo, eso no nos queda permitido. Los juicios definitivos solo le pertenecen a Dios. Y es un tema tan importante que debemos todavía profundizar un poquito más en él. ¿Qué es este peligro entonces acerca del cual el Señor Jesús nos pone en aviso? Pues es una actitud de orgullo. Es una actitud en la que la autojustificación y el sentido de superioridad están dominando el criterio. Un sentido de que nosotros andamos bien mientras que los otros no. Esto conduce entonces a una actitud de censura, a una actitud que siempre está dispuesta a exponerse en forma detractora. Aquí, si de repente se me va espíritu, es porque el contexto en el que este pastor está escribiendo es en cuanto a actitud, pero él lo llama espíritu. Y luego, junto con esto, se da la tendencia a despreciar a los demás y a tenerlos en menos. A esto es a lo que Jesús nos está diciendo, esto no lo hagan. No solo estoy describiendo a los fariseos, también estoy describiendo a todos los que tienen una actitud de fariseo. Una parte de importancia vital es la actitud de la tendencia a ser hipercrítico. La crítica genuina es uno de los ejercicios más elevados de la mente humana. La genuina crítica. La crítica verdadera nunca es simplemente destructora, sino que es constructora, porque el que emite la crítica o el juicio sabe la norma, y porque él es el primero que se juzga a sí mismo, y porque él es el juez más duro de su persona, y por eso tiene la capacidad de emitir un juicio, y repito, que es solamente a las ideas. No es a la persona, posiblemente sí a las actitudes, al comportamiento, sí, pero no a la persona. Y no es un juicio definitivo. El hombre que es reo del juzgar, que es prisionero de esta actitud de estar juzgando o de tener una hipercrítica siempre para los demás, en el sentido de que nuestro Señor emplea el término aquí, es el hipercrítico, lo cual significa que se deleita en la crítica por la crítica misma y con ello disfruta. A quien el Señor le está diciendo no juzguen es a estos que critican y que disfrutan estar criticando a los demás y estar hablando de los demás bajo el supuesto de que yo soy mejor o yo estoy en una mejor situación que aquel al que estoy juzgando o al que estoy criticando. Y el Señor nos dice, no hagas eso. Hay que recordar, todos tenemos que recordar que todos somos juzgados por Dios. Hay asuntos esenciales de la fe en la cual nosotros debemos emitir juicios, por supuesto. Eran los valores con los que empecé hablando. De este hombre que sabía lo que cree y que es fuerte porque sabe lo que cree y cree en lo que sabe. Pero el Señor Jesús nos está hablando de otro tipo de juicio, de una crítica destructiva que se deleita en estar haciéndola. Y en cuanto a los asuntos esenciales de la fe, tenemos toda la obligación moral y todo el derecho de emitir juicio. Sin embargo, en los asuntos en los que no es tan esencial y que son indiferentes, debemos guardarnos de evitar estas críticas. Por ejemplo, tenemos esto
en Romanos 14, donde Pablo les dice a los romanos en detalle que eviten el juzgarse unos a otros en asuntos como la comida y la bebida, y como el considerar un día más importante que el otro. Estas cosas no son esenciales. Y en cuanto a esto, es que el Señor Jesús también está diciendo, no juzguen. Si en alguna ocasión siento que más bien me place escuchar algo desagradable acerca de otro, ahí existe un espíritu equivocado o una actitud equivocada. Si estamos celosos o envidiosos y de repente escuchamos que uno de aquellos de los que estamos celosos o envidiosos ha cometido un error y descubrimos que ello nos produce placer, ahí está la falta. Esa es la actitud que conduce a este espíritu, como lo llama él, de juicio. Hemos de juzgar en función de principios, porque de lo contrario no podemos disciplinar a la iglesia. Pero si alguien toma sus propios prejuicios y los presenta como principios, se hace reo de esta actitud de juicio. Y ojo, porque los primeros que hacen esto son los que no saben doctrina, son los que no conocen a la iglesia, son los que están ajenos a ella y la ven desde afuera y entonces empiezan a emitir juicios condenatorios y definitivos sobre ella. Pero el Señor nos dice, ustedes que están dentro de ella, ustedes guárdense de hacer estas cosas. Otra forma es colocar personas en lugar de principios. Como esta persona me hizo, entonces toda la crítica, todo el juicio sobre esta persona. Pero yo estoy bien. Esta actitud nos está diciendo, mientras tú hagas esto, y fue exactamente lo que le pasó al rey David, porque él que había hecho, pues había matado a Urías y había tomado a su esposa. No estamos eximiendo a Betsabé de ninguna culpa, porque tanta culpa tuvo él como ella, pero había hecho lo que el hombre rico al tomar a la ovejita, a la única ovejita del hombre pobre. ¿Por qué? Porque él estaba transgrediendo la norma que él mismo sabía que era la correcta. Y en esto estamos en peligro de caer cada vez. Por ejemplo, es que fulanito es un arrogante. Bueno, fulanito, no sé, tiene delirio de grandeza. Pues abusados porque podemos estar siendo juzgados por otro como que somos unos arrogantes y con delirio de grandeza igual. Entonces, estamos juzgando principios, no personas. ¿Qué más? Estas personas que juzgan en esta mala manera están haciendo un juicio de la persona misma. Otra vez vuelvo, no de las actitudes, no de las acciones, sino de la persona. Y de esto no podemos estar cayendo en esto. Entonces, ¿qué concluimos de esto que el pastor Lloyd Jones nos dice? Que sí, el cristiano debe hacer juicio, sí, pero debe tener cuidado en cuanto a qué hace juicio. Y básicamente, lo único en lo que nos deja hacer juicio es en cuanto a los principios bíblicos. Ahora, el maestro Gerald nos lo dice de una manera que es mucho más complicado de entender porque nos lo dice muy sencillo, pero de repente, si no estamos listos a lo que realmente nos está diciendo, podemos confundirnos. Porque él lo toca. Debemos recordar que el maestro Gerald nada más nos dio una guía para estudiar y nosotros debemos profundizar más en cada una de las palabras que él nos está dejando. No debemos leer este pasaje como si fuera la primera frase, como si la primera frase fuera absoluta. ¿Cuál frase? No juzguéis. Muchas veces se oyen las palabras no juzguéis como si no tuviese ningún contexto. La verdad es que tenemos que hacer una multitud de juicios y tomar numerosas decisiones. Y juicios en cualquier sentido.
y no lo podemos evitar. No podemos interpretar estas palabras como una indicación de suspender esta actividad. El versículo 2, que empieza con la palabra porque o pues, es parte de la misma oración gramatical con la que se inició este versículo 1 y es la norma para no juzgar. Y ya vimos bajo qué contexto es que no debemos juzgar, porque hay muchas situaciones en las que sí debemos juzgar y es nuestra obligación incluso hacerlo. Y podemos decir así: si lo puedes evitar, es mejor no juzgar nunca a nadie. ¿Por qué? Porque al hacer juicio de otro, en cuanto a su deber, y fíjense en qué nos está diciendo, en cuanto a su deber, en cuanto a su honradez, en cuanto a su honestidad, en cuanto a su veracidad. Si estás juzgando a la persona, entonces estás poniendo las normas para tu propio juicio. Y yo creo que a la luz de lo que les dije primero, estas palabras se interpretan mucho mejor y se entienden muchísimo mejor. Porque aquí nos está diciendo, lo mejor es no juzgar nunca en cuanto a deber, honradez, honestidad y veracidad, etc. Porque ahí pones las normas para que se juzgue también tu deber, tu honradez, tu honestidad y tu veracidad. Tú solito estás poniendo en qué se te va a juzgar. Tu acto de juzgar hace inevitable tu propio juicio. Y lo que es más, esta misma norma se aplicará a tu caso con algo especialmente pertinente. Será la prueba innegable de que conocías una norma y al aplicársela a otros, te haces responsable del cumplimiento de ella en tu propia vida. Y ahí está justamente el peligro de estar criticando de más lo que no debemos, lo que no nos importa de la gente. ¿Por qué? Siempre cuando hacemos un juicio de este tipo es realmente en cuanto a cosas que no nos interesan, de la vida de los demás. Cosas que son personales y no cosas esenciales de la doctrina. Y pues ahí caemos en el peligro de ser juzgados bajo o con la misma vara, así como lo dice el Señor Jesús. No hay mucho que explicarle a esto, la verdad, porque creo que es muy claro. La siguiente. La imposibilidad del juicio objetivo. Para juzgar bien es necesario percibir bien, y esto implica mucho conocimiento. Implica mucho conocimiento de qué, de la persona, de las circunstancias verdaderas, porque a lo mejor nada más vemos una parte, que es generalmente. Tendemos a decir que para que haya un problema se necesitan dos y casi siempre escuchamos la parte de uno. Y en base a eso juzgamos al otro. Pero para juzgar tenemos que percibir bien. Y nos vamos a dar cuenta que bajo ninguna circunstancia podemos percibir bien. ¿Por qué? Porque estamos bajo los efectos no éticos del pecado. Porque en nuestra condición de pecadores tenemos una viga en el ojo. Y aquí nos explica en la lección que es un enorme trozo de madera o tabla de madera en el ojo. Y aquí vemos un ejemplo de lo que se llama la exagerada hipérbole oriental. Imagínense, una viga en un ojo. Bueno, sí, evidentemente es una exageración. Pero a pesar de eso, queremos sacar una basurita del ojo del hermano. Y fíjense, en el ejemplo de David está también bien clarito. ¿Qué había hecho David? Había asesinado a un hombre y él no se había manchado las manos. Le había dado la orden a su primer general de ponerlo al frente de la batalla y dejarlo solo para que fuera acribillado. Asesinó a un hombre y todavía hizo que su general se manchara las manos con la sangre de esa persona. ¡Qué grande perversidad cometió el rey David! Y está queriendo sacar la pajita del hombre rico que solamente mató a un corderito.
Y entonces lo condena, que pague 4 veces el valor del corderito. Cuando él tenía la norma, cuando él cometió adulterio y todavía para tapar su pecado, asesina a un hombre y miente. Y esas mentiras le traen una y otra consecuencia. Y aquí vemos la importancia de lo que el pastor Luis nos decía en lo que creemos los cristianos. Si estamos estudiando doctrina, debemos vivir con ética. Y si no, no nos estamos comportando como verdaderos ciudadanos del reino. Bajo cualquier circunstancia de nuestra vida debemos vivir con ética porque conocemos la norma. Y realmente es duro porque la vara con la que medimos a veces es bien grande. Y bajo esa vara somos juzgados también nosotros. Así que juzgar percibiendo bien realmente nos es imposible. Juzgar en el sentido de ¿qué? De deber, de honradez, de honestidad, de veracidad. El texto no dice que no debemos aspirar a sacar basuritas de los ojos de los hermanos. De hecho, es nuestra obligación. Sin embargo, sí dice también que lo primero es que nos autojuzguemos, que apliquemos esa vara con la que vamos a medir al otro a nosotros mismos. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, y solamente entonces estaremos en condiciones de ser de utilidad al hermano. Entonces vamos a poder corregir al hermano. Como en el punto anterior, aquí tampoco podemos usar la advertencia como pretexto para evitar la obligación de hacer juicio en ciertos casos. En ciertos casos. No me puedo excusar bajo el argumento de, bueno, como yo soy un grande pecador, entonces me cierro a ver el mundo. Bueno, también te estás cerrando a ver las normas que tú estás infringiendo. También te estás cerrando a ver tu gran pecado. Y bajo este argumento, entonces tampoco estás cumpliendo tu obligación cívica dentro de la iglesia, que es velar por la sana predicación de la palabra, o velar por una administración correcta de los sacramentos, o velar por un ejercicio fiel de la disciplina dentro de la iglesia. A los primeros que debemos juzgar es a nosotros mismos. Es todo lo contrario. Nos impone la obligación de ver bien para quitar la paja del ojo del hermano. Tenemos la responsabilidad de extirpar la viga de nuestro propio ojo para ver suficientemente bien a fin de poder realizar la delicada tarea que nos es encomendada. Fíjense, nos es encomendado sacarle la pajita del ojo al hermano, pero no sin antes ser conscientes de nuestro propio pecado, que es tan grande como una viga en un ojo. Solamente la gracia soberana puede remover la viga de nuestro ojo. No podemos confiar en nuestras propias capacidades naturales. Y volvemos a lo que he dicho y he estado repitiendo. Solamente el verdadero ciudadano del reino es consciente de esto y puede entenderlo como se debe. Porque el que no es ciudadano del reino, el que no es cristiano, entonces todo esto que hemos estado diciendo lo va a malinterpretar y lo va a entender mal y lo va a torcer y lo va a querer volver en nuestra contra. Solamente la mente regenerada y santificada puede entender con corrección lo que se nos está diciendo y enseñando en la palabra de Dios. La necesidad de la discriminación. Ahí se me fue poner en negritas el subtítulo. Ahora fíjense, es necesario, es una necesidad discriminar. ¿Pero qué vamos a discriminar? ¿A las personas? No, las ideas. Y aquí nos está diciendo de unas connotaciones asociadas a la palabra, a las palabras perro y cerdo. Estoy en el versículo 6.
y nos dice que son tan fuertes y tan negativas en el día de hoy como lo eran antes, en los días pasados o en los tiempos del Sermón del Monte. Y es difícil percibir lo que el Salvador enseña con este enunciado. No es su propósito llamar a gente perro o cerdo. No está llamando perros y cerdos a las personas. No, y nos lo pone ahí entre signos de admiración. Su propósito es acentuar la necesidad de proceder en el campo de las normas de justicia con cordura, con discreción y con discriminación. Y tenemos que entender que los cerdos y los perros eran en aquel entonces, como todavía lo son, animales de la casa, animales domésticos, que vivían entre la gente como todavía hoy viven, y que comían las migajas y que caían de la mesa y la basura de la casa que los tenía. Pero todos los de la casa tenían cuidado de que no comieran lo que no era para ellos. La verdad es que es bien duro también lo que nos está diciendo aquí. La iglesia debe tener cuidado primero, de no hacer juicio, y después de no darle a quien no lo merece lo puro, lo santo. Y no solo a quien no lo merece, o no es eso, sino a la actitud que no lo merece. Este es el tipo de discriminación que nos pide el Salvador. Lo santo es lo apartado, nos está definiendo y nos está recordando el sentido de santo. Es lo apartado para un propósito especial, y en este sentido las perlas son metonimia para lo valioso. Esto es una figura de lenguaje que, igual que el pan, nos hace recordar de la totalidad de lo valioso, y en este caso son las perlas. Tenemos que tener cuidado con estas cosas y no tratarlas como si fuesen de poco valor o despreciables. Tenemos que cargarnos con la responsabilidad de lo importante y no tratarlo como si no fuera de importancia. Pero seguimos, ¿cuáles son las cosas importantes? ¿Cuáles son las perlas? ¿Cuáles son estas cosas especiales con las que debemos tener cuidado? Pues que lo valioso y lo santo es nuestro juicio. Y debemos tener cuidado de no emitirlo a la ligera. Es algo que tenemos que efectuar con sumo cuidado y con un alto sentido de responsabilidad, porque para hacerlo, primero debemos ver, percibir bien, debemos estar conscientes de nuestra relación con el Padre y de que primero debimos haber sido santificados y que estábamos en la misma condición en la que está aquel a quien nos gusta juzgar. Déjenme leer porque hay algo importante aquí en lo que el pastor Lloyd Jones nos dice, porque vamos a entrar al versículo 12, que es todavía no. La ayuda prometida. Ya nos está diciendo que no juzguemos porque nuestro juicio es santo y es valioso. Son nuestras perlas. Si se cuestiona si hay relación entre las palabras de este párrafo con las anteriores y con las que siguen, hay quienes dicen que no. Dicen que Jesús vuelve a un tema tratado anteriormente, al de la oración, pero Jesús va siguiendo un orden lógico. No es posible que al Señor se le haya olvidado ahondar en un tema y haya regresado. No, tenemos que seguir la lógica que el mismo Salvador sigue. El tema que el Salvador desarrolla es el de la justicia y el juicio. Muestra el peligro de juzgar a otros porque acarrea el juicio para nosotros mismos. Al mismo tiempo, acentúa la necesidad de buena percepción y de la discriminación, de discriminar entre lo que no vale la pena juzgar y lo que sí vale la pena juzgar. Todo esto nos dejaría desesperanzados y desamparados. ¿Quién es suficiente para hacer esto? ¿Quién es suficiente para emitir un juicio verdadero, un juicio correcto, un juicio que percibe bien, un juicio objetivo? Pues nadie.
¿Por qué? Porque estamos bajo los efectos no éticos del pecado y nuestra mente está igual de torcida que cualquiera a quien nos guste criticar. Si no podemos evitar la responsabilidad, entonces necesitamos ayuda para poder cumplirla. En estos versículos el Salvador nos promete ayuda. Y es aquí donde les digo, sobre todo, en todo, sí, pero donde a mí sobre todo más me sorprendió, es que dice, a ver, déjenme, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estos versículos siempre son malentendidos y son tomados en otro contexto y en otro sentido, pero aquí nos está hablando de que el Señor nos está proveyendo ayuda y nos la está prometiendo. ¿En cuanto a qué? Pues en cuanto a que nos vamos a dar cuenta de nuestro propio pecado y que nos va a capacitar para juzgarnos a nosotros mismos y también nos va a librar de esta torcedura de mente en la que vivimos. Tenemos que pedir, buscar y llamar y luego recibiremos, hallaremos y se nos abrirá. Tenemos que estar primero conscientes de nuestra gran necesidad de un Salvador, de la gran necesidad que tenemos de nosotros ser corregidos primero. La seguridad de la respuesta está ligada con nuestra propia experiencia. Si nosotros, siendo malos, sabemos reflejar algo de bondad de Dios, ¿cuánto más brillante será la luz directa de la bondad de Dios? La frase siendo malos es muy importante. Jesús no permite a los discípulos soslayar el punto principal de lo anterior. La única conclusión del autojuicio que es válida es que somos malos. Siendo malos necesitamos ayuda y Jesús nos la promete. Y aquí me encontré una frase que yo le escuché al maestro Gerald muchas veces. Decía, somos feos. Y el pastor Lloyd Jones lo vuelve a decir, y lo dice así, somos malos, somos feos. Y el Señor nos está prometiendo ayuda al hacer un autojuicio. Porque si realmente somos autocríticos, nosotros mismos nos condenamos. Y sin embargo el Señor nos está prometiendo y proveyendo su gracia y su misericordia. Y es lo mismo que debemos hacer con los demás, tener misericordia. Y de esto ya habíamos hablado en las bienaventuranzas, cuando hablamos justamente de bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán misericordia. Y esto va muy ligado al siguiente apartado, que es la regla de oro. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. La verdad me costó trabajito entender el asunto, como el maestro Gerald lo presenta, porque dice que el Señor nos exige una imaginación santificada. Y yo decía, bueno, Dios mío, no entiendo, ¿por qué nos está hablando de una imaginación santificada? Pues el pastor Lloyd Jones nos lo deja un poquito más clarito. Dice que debemos pensar en las cosas que no te gustan, que te desagradan acerca de ti mismo. Y que no las digas acerca de los demás. No te gustan las personas que son difíciles y que hacen la vida difícil y te crean problemas y constantemente te colocan en tensión. Ten cuidado de no convertirte en una de esas personas para otra gente. Ten cuidado de no ser una persona difícil, que le hace la vida difícil a otro, que le crea problemas y que le colocan en situaciones de tensión. Y a eso nos está llamando esta imaginación santificada. Y el maestro Gerald nos dice, nos la exige, nos está diciendo, piensa y júzgate. ¿Ya te juzgaste? ¿Ya viste todo lo que no te gusta de ti? ¿No te gusta que hablen mal de ti? No hables mal de los demás. ¿Te quejas de que por otros medios te llega que hablan chismes de ti? No, tú no hagas chismes de los demás. Tú no andes hablando con los demás mal. ¿No te gusta que te critiquen
X cosa, tú no lo hagas tampoco. Y esto implica estar pensando en el otro y también implica la autonegación. Sin embargo, si no te gusta que en base a la palabra del Señor se te corrija, bueno, ahí estás en graves problemas. Pero la imaginación santificada de la que nos habla el pastor Gerald es en cuanto a esto. Del mismo modo que valoras tu propia vida, recuerda que los demás también valoran la suya. Lo vital es que ames al hombre, que lo comprendas y desees el bienestar de tu prójimo del mismo modo como deseas tu propio bienestar. Hay que interesarse por el prójimo, hay que amarlo, hay que desear ayudarlo, preocuparse por su felicidad. Y entonces esto nos exige una imaginación santificada. ¿Qué le gustaría al prójimo? ¿Cómo le gustaría al prójimo que yo lo tratara? Pues si a mí me gusta que sean amables conmigo, pues voy a ser amable con mi prójimo. Y entonces no voy a emitir los juicios que yo emito sobre él, porque pues aquí está el asunto de esta imaginación santificada. Ahora, el maestro Gerald nos corrige el concepto que también tenemos de la regla de oro, que nos dice, al final, este concepto se vuelve una regla de lodo. Y dice, es preciso notar que la estructura de la fórmula es positiva. O sea, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces es positivo lo que el Señor nos está diciendo, es una afirmación, a eso se refiere con positivo. Sin embargo, en la filosofía se encuentra una fórmula semejante, pero en forma negativa, o sea, una aseveración negativa. No hagas lo que no quieras que los otros te hagan. Eso es lo que nos dice el mundo. Ah, ¿no quieres que te hagan? Tú no se lo hagas. En forma negativa, la regla no es de oro, ni de plata, sino de lodo. Porque en esta forma es solamente una forma refinada de egoísmo. Porque entonces no estás pensando en el otro, estás pensando en ti. La forma positiva es una expresión profunda de nuestro deber y la norma de la justicia que tenemos que practicar. Y la norma es bastante grande y nos queda grande a todos, a todos. El énfasis ya no está en juzgar a los demás, como lo está en esta fórmula filosófica mundana. La forma en la que el Señor nos dice es el hecho de enjuiciar nuestros actos y actitudes primero. En este sentido también se habla en la Santa Cena, pues si nos juzgásemos a nosotros mismos, ya no seremos juzgados. A esto se refiere. Y básicamente, a grandes rasgos, se refiere a que somos pecadores y a que necesitamos un Salvador. Que somos igual de miserables que cualquier otro. Y vuelvo a repetirles, como muchas veces lo he hecho, la cosa que nos distingue del mundo es que somos pecadores redimidos. Y eso es lo que debemos tener en principio siempre. La nueva norma de justicia, que es la justicia que se practica en el reino, es la de la imaginación santificada. Así que no quiero que me hagan. Voy a pensar en el prójimo, en ayudarle. No hay un legalismo, sino hay algo mucho más profundo y difícil. Es algo que solamente los renovados en Cristo, los ciudadanos del reino, pueden practicar. Solamente los ciudadanos del reino. Ahora, a esto se me viene a la cabeza cuando el maestro Gerald decía que los hermanos son expertos en pelear. Y sí, los hermanos en Cristo somos expertos en pelear, pero solamente los cristianos verdaderos vamos a entender por qué peleamos cuando peleamos bajo las normas verdaderas, que es en cuanto a la doctrina. Y debemos estar conscientes también que cuando alguien nos ve
cuando alguien externo a la iglesia nos está viendo pelear por estas cuestiones, no lo va a entender. Pero la verdad es que en parte debe preocuparnos y en parte no debe preocuparnos, porque si esa persona ha escuchado y aún así no quiere acercarse a la iglesia, no tiene ningún derecho a entrometerse en los asuntos de la iglesia. Y en este sentido es que se me viene a la cabeza esto que el maestro Gerald dice. Es algo que solamente los renovados en Cristo, los ciudadanos del reino, pueden practicar. Autojuzgarse y no estar juzgando ni a su hermano, ciudadano del reino, y tampoco a los que están fuera, porque de ellos debemos tener misericordia. Sin embargo, cuando el asunto es doctrinal y cuando se están violando los valores del reino, ahí sí debemos emitir juicios y tener valor para hacerlo. Bueno, espero que no se les queden dudas y que no se hayan hecho bolas. Hasta aquí termina esta lección y vamos a dar paso a los comentarios o preguntas. ¿Alguien tiene algún comentario? Hola, Almita. ¿No? Yasmín, aquí... Bueno, sí, ya me conoces, Susi. Sí. Es que a veces uno sí comete errores. Por ejemplo, yo que hago mis corajes y mis berrinches con los gobernantes, con los que nos gobiernan desde mero arriba, porque, ay no. Y uno, pues sí, a veces habla mal de ellos, porque entra uno en así como que en impotencia, pero pues uno debe tratar de no enjuiciar a la persona, porque pues al fin y al cabo es como si uno estuviera poniendo su confianza en ellos al esperar lo mejor de ellos, cuando eso nunca va a ser posible. Lo mejor viene de Dios. Eso era lo que quería comentar. Ahora, sí debemos juzgar el actuar de nuestros gobernantes bajo la luz de la palabra. Es sano, es bueno que lo juzguemos. Sin embargo, también debemos orar por ellos y vuelvo a repetir, para que nos dejen vivir piadosamente. Independientemente de que hagan lo que hagan, que nos dejen vivir piadosamente. Y la verdad es que aquí en México somos muy libres. Pero, por ejemplo, en Cuba, a los hermanos no se les deja a veces vivir tan piadosamente. Se les orilla a que cometan actos que bajo cualquier circunstancia normal de países del mundo no se cometerían. Y eso es lo que debemos criticar de esos gobiernos, que no se permita a la gente vivir piadosamente. O por ejemplo en China, ¿para qué nos vamos a China? Aquí en Chiapas, los hermanos son perseguidos. Eso lo debemos criticar. Los hermanos son asesinados por profesar su fe, aquí en Chiapas, aquí en Guerrero. Y eso es lo que debemos pedir, que estos hermanos sean protegidos para que puedan vivir piadosamente. Y esto sí lo debemos criticar, es válido que lo critiquemos, pero también es válido que pidamos por su alma y que recordemos que esas almas están debajo del altar, clamando por justicia. Esta es una imagen de Apocalipsis y estas almas de mártires le dicen al Señor, ¿hasta cuándo? Y debemos clamar nosotros junto con ellos. ¿Hasta cuándo? Para que tenga misericordia de cada uno de sus hijos. Y en este sentido es válido el juicio que se hace. Sí, me recuerda mi esposo, el asunto del aborto que se acaba de aprobar. Tenemos que recordar que nosotros somos pro vida, nosotros somos pro familia, pro matrimonio, y eso es lo que debemos luchar. Pro matrimonio, pro familia. No debemos estar tolerando otra forma de vivir o de querer vivir la vida del matrimonio que no sea esa. Y debemos promoverla. Y debemos
siempre estarlo predicando. Cuando esto se está transgrediendo, entonces tenemos todo el derecho de levantar la voz y emitir un juicio bíblico, un juicio a la luz de la palabra, que no es un juicio que está condenando definitivamente a alguien. Ok, bueno, pues entonces, si no hay más comentarios, aquí nos despedimos, vamos a orar. Soberano Padre, te damos una vez más gracias porque llegamos a tu presencia sabiendo que somos hijos tuyos. Gracias porque nos has dado, Padre Santo, en el sermón del monte, Señor, la nueva norma de justicia y el poder, Señor, repensar nuestra forma de movernos como profetas en tu reino. Gracias porque el juicio comienza reconociendo nuestra maldad propia y viendo, Señor, en ti, Padre, en tu Hijo Jesús, la limpieza de nuestra gran y enorme viga, y rogándote que tú nos las quites, podemos servir de bendición con una crítica en pro de tu reino a las personas que están alrededor de nosotros. Úsanos, Señor, como profetas para predicar y proclamar tu evangelio, las buenas nuevas de tu reino. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Nos vemos.